aquí. Bueno, hoy 4 de agosto tenemos una mesa muy especial. Tenemos una mesa en la cual vamos a participar María Vergara, que está con nosotros, activista y fotoperiodista. María, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Julio. Al contrario, gracias. Temoris Greco, Temoris, buenas tardes. Julio, qué gusto. María, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Gracias. Y Arnoldo Cuellar, que está a larga distancia. Arnoldo, buenas tardes. Hola, extrañándolos ahí en la presencia, pero muy contento de verlos también. Saludos. Igualmente, gracias, Arnoldo, gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar directamente con Arnoldo, aprovechando que está con nosotros a larga distancia desde León, Guanajuato. Arnoldo, ¿cómo vas viendo la evolución de esta discusión relacionada con los derechos de las audiencias? Hoy la presidenta de la República ha dicho que de ninguna manera se buscará la censura ni nada por el estilo, y algunos hemos dicho pues que son lineamientos bien suavecitos, bien fresas, pero con una reacción muy fuerte de los principales medios convencionales. Ya hemos hablado del tema, pero ¿cómo ves la evolución, Arnoldo? Pues nos muestra el estado de ánimo que hemos estado viviendo a lo largo de los últimos años, nos muestra también el resultado de esta apuesta que los gobiernos de la Cuarta Transformación han hecho de trabajar un poco a contracorriente de lo que ha sido el ecosistema de medios convencionales, institucionales, que han controlado el discurso público, la conversación pública, como se le llama ahora, y que lograron transitar de la derrota del PRI en el 2000, pasar muy bien a través de la transición, aprovechar incluso las debilidades de los gobiernos emanados de esa transición, y los errores, en este caso de Enrique Peña Nieto, la gran cantidad de dinero que pagó a los medios, para lograr constituirse como un poder fáctico muy importante en el país, trabajando de la mano también con los actores políticos, desde los partidos, esa transición tan atorada, tan enredada, tan negociada, que no caminaba precisamente a favor de los ciudadanos más desfavorecidos, sino a favor de las élites, y los que lograron, no, se me hace duro llamarlos arribistas, bueno, pues creo que no se planteaban eso originalmente, pero al final se acomodaron y lograron establecer un nuevo equilibrio de poder en México. Sin embargo, yo creo que para desmontar eso, los gobiernos que pretendían o que pretenden todavía realizar un cambio drástico y radical, también tenían que haber orquestado alguna forma de política. Y esto quiere decir, pues, como ha ocurrido en otros países, en otros escenarios donde hay que desmontar estructuras de poder, pues ir pian pianito, leninistamente, 2 pasos adelante y 1 atrás, negociar con algunos, establecer controles para otros. Esto no ha pasado, y me parece que cierta torpeza táctica desde los gobiernos de la Cuarta Transformación lo que ha logrado es constituir un bloque del otro lado, que ha encontrado alianzas muy sólidas y productivas con los partidos que vinieron a la baja, que perdieron el favor del electorado y que se refugiaron también en ser pues opinadores profesionales, en pasar a formar parte de esta opinión, si no pública, sí publicada, a través de las redes, a través de sus propios arreglos con estos medios, y están ahí constituidos con ese bloque. Me parece que ante ese escenario es muy complicado que hoy la presidenta Sheinbaum proponga simplemente cambiar las reglas del juego que van a impactar todo esto y esperar que no haya reacción. Y desde luego, pues el atrincheramiento proviene de que no quieren el cambio al que tú llamas fresa o light, porque no quieren ninguno y porque no quieren que se avance en otro sentido, porque pues, han logrado sobrevivir en ese equilibrio y sobrevivir incluso frente a la recomposición del manejo publicitario que se hacen desde los propios gobiernos, ¿no? Y que en buena medida es lo que mantiene a muchos de estos medios de comunicación, a la baja de la publicidad o a la recomposición que se ha originado con la Cuarta Transformación, han encontrado sus acomodos. Pues entonces en medio de esa batalla es muy difícil establecer las reglas de juego. Digamos, el partido empezó hace mucho rato, ni modo que en la pausa de hidratación alguien quiera decir que ya no es fuera de lugar el fuera de lugar, o que el foul va a cambiar, etcétera, ¿no? Eso se puede hacer cuando hay un cierto piso mínimo de acuerdos. En ese sentido es que lo veo complicado,
y me parece más también desde la presidencia de la República un movimiento táctico de arrinconamiento a los otros que se defienden. Y yo creo que aquí los que están más ausentes y que sufren pues una nueva posposición en la defensa de sus derechos son precisamente las audiencias, porque yo las veo un poco tomadas como rehenes. Y bueno, coincido plenamente lo que te planteó a ti aquí en una entrevista que me pareció muy buena, Gerardo Albarrán, hace una semana, Julio, Sí. del falso debate en torno a esto, ¿no? Sí. Bien, gracias, Arnoldo. María Vergara, activista y fotoperiodista que está hoy con nosotros. María, ¿cómo ves este tema de los lineamientos sobre los derechos de las audiencias, falso debate, a profundidad? ¿Cómo lo ves? Es un tema muy complejo en términos nacionales. Creo que estoy de acuerdo por el contexto geopolítico internacional. Julio, varios analistas políticos hemos denunciado el papel que está jugando la Unidad de Operaciones Psicológicas de Estados Unidos en el Pentágono, donde sacan un comunicado este año avisando a todas las embajadas para pagar a académicos, influencers y periodistas para difundir el mensaje del proyecto americano. ¿Qué tiene que ver esto? Y si no lo vemos a la luz del contexto geopolítico, me parece que no se entiende a qué responde esta nueva medida que me parece que está haciendo la presidenta y que tenemos que entenderlo a la luz, sí, del debate interno del país, pero sobre todo al debate internacional. ¿Qué es lo que vimos en Colombia? Se vio que la USAID invirtió $386 millones para desacreditar al gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuáles son las consecuencias? Que hoy vemos un candidato, Abelardo de la Espriella, que ha ganado con un fraude electoral brutal, y que vemos el asesinato de 2 líderes del pacto histórico, que además tenemos que estar muy pendientes la gente de México, porque Colombia, al igual que México, ha tenido líderes políticos que ha sido sangrientos con las oposiciones políticas y sobre todo con posiciones políticas de izquierda, que es lo que nosotros defendemos ahora en México. Yo creo que es importante poner muchos ojos de lo que sucedió en Colombia. De esos $386 millones que les estoy contando que se invirtieron en Colombia, 86 millones se vio que fue para difundir mensajes en medios de comunicación sobre el proyecto político. De esto les recomiendo ampliamente el artículo de la revista Raya, una revista independiente que ha documentado desde el mecanismo de fraude en Colombia a qué es lo que está pasando. Creo que la presidenta no puede ignorar que sí hay un mensaje por parte de Estados Unidos de querer meter mensajes políticos en naciones. Él lo ha dicho, sobre todo en su documento de seguridad nacional, que lo hemos discutido un montón, de qué es lo que dice, están en documentos, no son cosas que nos imaginemos. Hace unos años nos hubieran acusado de conspiranoicos por estar diciendo estas cosas, Claro. pero están en documentos escritos, o sea, ya Marco Rubio lo está diciendo en conferencias de prensa, se para ante el Senado de Estados Unidos, lo dicen Rick Scott, uno de los senadores que a mí me parece que uno de los más reaccionarios, lo están diciendo abiertamente que casi que toda América Latina es su hemisferio y que van a ampliar el mecanismo de influencia sobre nosotros, y si eso implica modificar los procesos democráticos, electorales, es lo que vimos que sucedió sobre todo en Honduras, con Rex y Moncada, que fue una campaña para que perdiera la elección. Lo vimos ahora en Colombia, Donald Trump y cerca de 80 personas de Estados Unidos metidas el día de la elección, y yo estoy esperando que cuando esto venga para México, seguramente Estados Unidos va a meter la mano, si no le conviene que nuestros presidentes sean presidentes que tengan una opinión autónoma. Entonces, esta discusión me parece, la estamos discutiendo muy a nivel local, porque claro, hay estos medios que tradicionalmente les encanta construir la comunicación con mentiras, ¿no? Abiertamente, creo que hemos reconocido los jóvenes que estas televisoras y los mensajes políticos que nos daban Televisa y TV Azteca, o sea, yo les decía hace un tiempo a unos compañeros periodistas, yo tengo por posición política no ver televisión con ellos, lo veo cuando ya es caso de emergencia para entender qué están diciendo, pero este debate que es interno, sí, no hay que obviarlo a la condición geopolítica externa, que me parece que es importante. Temoris, ¿qué opinas sobre este tema con tantas aristas? Bueno, por el lado estoy viendo cómo lo están discutiendo algunos opinadores o personas observadores políticos. Y en algunos casos me sorprende que haya quienes lo exageran. Bueno, pues es normal. Pero, por ejemplo, estaba leyendo lo que escribe en Reforma Jesús Silva Herzog Márquez, que dice que el paternalismo autoritario de los lineamientos que plantea la presidenta es inocultable, o la propuesta censora está escrita con claridad,
una agencia gubernamental que castigaría a los medios y que incumplan las reglas vagas y que se aparten de la doctrina oficial. Y parece que, o sea, yo digo, ¿qué está haciendo Jesús Silva Herzog? En el sentido de que está escogiendo leer lo que se planteó en los peores términos posibles, de la manera más extrema, más escandalosa. No está ahí, en primer lugar, porque es una propuesta que está a discusión. A mí me parece muy importante que esto se discute, sobre todo porque no es algo nuevo, ya lo habíamos comentado la semana pasada, llevamos 30 años planteando esto. Tenemos dos cosas que se ponen, no necesariamente se contraponen, pero están en dos lados distintos. Uno es un derecho individual, que es el derecho a la libertad de expresión, y otra cosa es un derecho social, que es el derecho a la información, que es el derecho de las audiencias. ¿Cómo podemos hacer compatibles un derecho individual a la libertad de expresión con un derecho de la sociedad a recibir información veraz, a ser respetada como audiencia? Y obviamente a quienes tienen un derecho aumentado, agigantado, individual de la libertad de expresión, como Ricardo Salinas Pliego, les conviene que no haya ningún tipo de regulación. Les conviene que no haya derecho de las audiencias, que él pueda utilizar bienes públicos como son el espectro radioeléctrico, las concesiones, para engañar o para decir, en televisión azteca no existe más que un solo derecho a la libertad de expresión, que es el de Ricardo Salinas. Y todos los demás que están ahí tienen que sujetarse a lo que él quiere decir. Entonces, con eso, yo creo que es el ejemplo más claro de abuso de este derecho. Lo hemos dicho varias veces, lo ha hecho en varias ocasiones, pero sobre todo cuando puso a Javier Alatorre a decir no le haga caso al subsecretario de Salud en un momento crítico de la pandemia. Ahí, por intereses propios, que básicamente tienen que ver con pagar o no impuestos, él estaba dispuesto a poner en riesgo vidas. Y si se hace un estudio profundo, es muy probable, lo más probable es que llegue que encuentre que hubo personas que murieron porque le hicieron caso a Javier Alatorre y dejaron de hacerle caso a la política de protección de vidas de la Secretaría de Salud. Entonces, cuando Jesús Silva Herzog Márquez se pone a tratar de interpretar esto de la manera más extrema, yo quiero decir, ¿qué propone gente como él, que se dedica a analizar la realidad, qué propone para evitar que concesionarios como Ricardo Salinas Pliego utilicen los bienes públicos para poner en peligro vidas? Ahí no veo que tenga una propuesta. Eso está en discusión, me parece muy interesante. Hoy vi que Gabriel Sosa Plata y que Gerardo Albarrán de ALBA, que son nuestras referencias en cuanto a defensores de los derechos de las audiencias, hoy vi que están en posiciones contrapuestas y me parece súper interesante que gente seria como ellos lleven a estos foros públicos, a esta discusión que se está dando, distintas perspectivas para que lleguemos a los mejores lineamientos y a la mejor normatividad en cuanto a la defensa de los derechos de las audiencias, que es muy importante, y sobre todo, recordemos siempre, son bienes públicos. Esto es un bien de todos nosotros. No puede ser empleado solamente para satisfacer el derecho a la libertad de expresión de una sola persona. Tiene que ser para el servicio del público. Bien, pues aprovechando que estamos aquí presencialmente y con Arnoldo Cuéllar a distancia. Arnoldo, como luego decimos, preguntas rápidas, respuestas rápidas. Las elecciones de 2027 y sobre todo las de 2030, ¿la prensa convencional será instrumento de todo este planteamiento de interés de Estados Unidos en cambiar el escenario mexicano? Yo creo que se alinean los intereses de posiciones políticas locales, de partidos de oposición, de una prensa que está también alineada con ellos y contraria al gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno, sí, Estados Unidos con su intención de desestabilizar, de debilitar la forma en que se ha venido expresando el electorado nacional durante los últimos
digamos, 9 años, o bueno, serán 9 años en el 27. Pero yo soy de los que piensan que la mejor defensa contra eso es que el gobierno mejore y mejore sus resultados. Por ejemplo, me imagino que vamos a hablar al rato del planteamiento hoy de garantizar más transparencia en el ejercicio gubernamental que se anunció en la mañanera. Bueno, el anuncio me parece sensacional, pero ¿cuántas veces en el pasado no hemos escuchado anuncios muy destacados por la prensa convencional de cuestiones que luego no funcionaban o no ocurrían? Si lo que hoy se anunció empieza a verse en la realidad, si la transparencia aumenta, si podremos, por ejemplo, conocer el detalle de muchas de las obras públicas que realiza no solamente la Secretaría de Infraestructura, que ya es muy poco, sino el Ejército, por ejemplo, y saber que esto se está llevando a cabo pues, con todo lo que marcan las normas, y además esto es fácil de acceder no solamente para los periodistas, sino para el público en general, pues esto va a funcionar muy bien y dejará atrás y olvidaremos rápidamente al INAI y su desaparición y el debate que surgió sobre todo eso, ¿no? Pero habrá que verlo en los hechos, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y si eso pasa, yo no veo problemas en que la base electoral que ya consolidó Morena le siga dando triunfos, pero además permitiría también que muchos errores que cometen los gobiernos de Morena en los estados, en los municipios, los políticos en los congresos, también se puedan corregir con la actitud crítica de medios de comunicación independientes, de la propia prensa convencional que lo señala, teniendo todo su derecho de réplica si es que le señalan falsedades. Entonces me parece que, bueno, pues no es el debate de si vienen aquí, nos dicen los gringos por quién votar, y el Universal y el Excelsior se unen para tratar de adoctrinarnos, cuando además son periódicos que cada vez circulan menos, ¿no? Yo creo que el estado de ánimo se va conformando por muchas otras cosas, las redes influyen, los medios de comunicación electrónicos quizá todavía tienen mucha audiencia, pero no creo que nadie vaya a ver los programas de Ricardo Salinas Pliego para definir por quién votar, los verán por otras muchas cosas, ¿no? Ahora, sobre esto que menciona Temoris, a mí me parece que algo como lo que hizo los programas de noticias de Salinas Pliego en la pandemia y su sabotaje, no era para un tema de un defensor de audiencias, era para un tema del Estado como tal, aplicando el máximo rigor legal. No vimos que nada de eso ocurriera, ¿no? Alguien que estaba abusando de una concesión pública y mintiendo deliberadamente. No vamos a entrar al debate si el defensor de audiencias le dice corrige eso y dentro de 2 semanas sacan un boletín. No, pues eso es impráctico, ¿no? Me parece que ahí hay temas mayores donde sí no habría que ser nada fresas, y creo que el gobierno de López Obrador lo fue y mucho, y tolerante e incluso omiso, ¿no? Bien, gracias. María Temoris, ¿cómo ven el tema? Podemos ir aquí intercambiando, interrumpiendo, aprovechando que tenemos... Oye, perdón que no fue respuesta corta, se me pasó. Ya te caché, dijiste de una vez, al cabo que estoy a la distancia. Estaba yo con el reloj aquí. Para la otra, sí. Sí, se carga a la siguiente. No te preocupes. ¿De veras los medios convencionales podrán influir en las elecciones de 2027 y 2030? Salinas Pliego y la prensa tradicional, ¿están de verdad tan marginados o exhibidos en mentiras y manipulaciones, o siguen influyendo la radio en sus cadenas? ¿Qué opinan? Yo no. De quien quiera. Híjole, yo ahí voy a meter una cosa que en México se tiene como muy obvio. Tenemos una visión muy triunfalista desde que la 4T llegó a gobierno, y se piensa que somos intocables, que vamos a seguir gobierno toda la vida, ¿no? Sin embargo, quiero destacar que lo que pasó en Milei es un candidato que en 3 meses se construyó como candidato. Tenemos también a Abelardo de la Espriella con el mismo caso. Y tenemos lo mismo en Honduras. Tenemos este panorama latinoamericano que a veces México le cuesta ver, que es una calca de lo que se está pensando hacer en México. Por supuesto que hoy sabemos que los mensajes comunicacionales ya no solo son importantes en medios de comunicación tradicionales, hoy sucede todo a través de las redes sociales. Y sabemos que el mensaje político nos está costando ganarnos a las juventudes. Entonces, en ese sentido, creo que se trate de instaurar un candidato de esta naturaleza en México, no lo sabemos, porque pueden construirlo en meses. Yo ahí destaco siempre un presidente, el único en América Latina en denunciar esto fue Nicolás Maduro,
lo dijo constantemente. Él recomendaba un libro que se llama Fascismo Mainstream y lo dijo todo el tiempo. Hay toda una campaña financiada con recursos para estabilizar a la región y me parece que ser muy consciente. Yo les recomiendo también ampliamente el libro de Fascismo Mainstream, donde cuenta cómo Salinas Pliego se ha reunido con Ayuso, se ha reunido con Abascal de Vox, se han reunido para construir una agenda de las derechas o de la fascismo internacional, que es lo que hemos denominado. Entonces, por supuesto que tienen una agenda, tienen todo un plan, y claro, Salinas Pliego es un peligro, no solo porque es un deudor fiscal, sino porque además tiene los medios de comunicación y puede construir campañas, puede construir opinión. Y yo creo que eso no hay que ser inocentes y hay que decirlo, porque es necesario una reforma donde sea muy claro de cómo construyes tu opinión política, tu comunicativa y quién te financia. Temoris. O sea, yo creo que seríamos terrible e imperdonablemente ingenuos si no, o sea, si subvaloráramos las capacidades de los medios tradicionales, que siempre han estado ahí, que Andrés Manuel inventó un cortafuegos que se llama La Mañanera con otros instrumentos para tratar de hacer pasar su mensaje sin que dependiera de esos medios, pero esos medios siguen teniendo millones de espectadores. Además, no son solamente los medios tradicionales. O sea, tanto Estados Unidos como otras organizaciones internacionales, como Israel mismo, están invirtiendo en diversas técnicas que además cada vez se sienten mal. Este año, en 2026, Israel, tratando de confrontar toda pues, su condición de Estado paria genocida, dedica un presupuesto de $750 millones solamente a influir en redes sociales, y esto se hace de maneras, digamos, evidentes cuando tienes influencers que cada vez tienen más influencia, que solamente se dedican a defender sus posturas, o tienes bots que cada vez vemos más cómo nos llenamos de usuarios con las mismas características opacos que no saben quiénes son, pero que sostienen el mismo discurso, y también la creación de cantidades masivas de contenidos falsos. Hay que recordar que los modelos de inteligencia artificial se alimentan de lo que encuentran en la Internet. Y si se encuentran que estos blogs que no tienen lectores, pero que son montones y montones y montones de blogs que sostienen la versión de Israel de las cosas, pues entonces empiezan, cuando alguien le hace una pregunta, empiezan a dar la versión que encontraron en el blog X, que no lee nadie, pero que sí leyó el modelo. Esto también se hace para interferir en los procesos electorales de distintos países. Y se hace a nivel estatal, pero también a nivel de numerosas agencias privadas de inteligencia, de espionaje y de intervención que están creadas alrededor de la industria israelí de tecnologías de la información, sobre todo a partir de la unidad 8200 del ejército israelí, que es la que está especializada en ciberguerra. Entonces tienen esas como Black Cube y otras que pueden ser empleadas por privados también para interferir en procesos electorales, y que ya las agarraron los franceses metiéndose en sus procesos electorales. En el caso de Eslovenia, y eso es muy importante, Eslovenia había anunciado que se iba a sumar a la demanda sudafricana contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por genocidio, y lo interrumpió porque sus agentes de inteligencia le dijeron: hemos comprado todos nuestros sistemas de vigilancia y de seguridad, los hemos comprado a Israel, y si hacemos algo que moleste a Israel, porque les advirtieron, pues entonces vamos a meternos, o sea, vamos a poner en peligro nuestra seguridad. Y claro, corte A, perdieron las elecciones este gobierno y pusieron un gobierno pro-Israel. Ya Eslovenia ya está en el campo de Israel. Eso lo han anunciado, hay anuncios por todos lados, hay advertencias de que tratan de hacerlo como en Colombia, como dices tú, lo hicieron lo quieren hacer en Brasil y lo van a hacer en México. Bien, vamos con Arnoldo. Arnoldo, te íbamos a descontar el tiempo, pero vamos a estar... brevísimo. No te creas, porque además el tema es interesante, la recuperación de las instalaciones del Canal 11. Desde luego, señalamientos previos de riesgo del acervo videográfico,
luego testimonios que se han dado a conocer. Acabo de entrevistar a la directora Renata Turrent, pero ¿cómo ves el tema en lo general? Yo escribí hoy en la columna Astillero acerca de la preocupación de que se estén esparciendo aires preocupantes de un ánimo muy restrictivo de algunas movilizaciones y protestas que pueden tener diverso grado de legitimidad, de viabilidad, en fin, pero lo vimos con las madres de desaparecidos contenidas policíacamente durante la etapa del Mundial, de diversidad sexual también, la CENTE, en fin. ¿Cómo vas viendo todo esto, aunque no sea tan cortito, Arnoldo Cuéllar? Mira, primero que nada, a mí me gustaría también un poco hablar del Canal 11, porque me parece que es esta situación donde formalmente pertenece al Instituto Politécnico Nacional, pero en realidad el Canal 11 a lo largo de las décadas y lo que tiene de vida, no sé en qué momento, realmente desconozco, pero se convirtió en un órgano del Estado mexicano. Y quizás durante muchos años fue lo más cercano a tener una auténtica televisión pública en México, aunque nunca dejó de tener los sesgos del gobierno en turno, pero era todo menos del Politécnico, ¿no? Sus noticieros, sus programas de opinión, digo, en la época en que había necesidad de lavarle un poco la cara, en aquella transición de Salinas, Colosio, un poco antes, la modernización que proponía Salinas, recuerdo que establecieron el programa de Primer Grado con un cierto tono crítico, Alejandra Layuz queriendo mandar señales de cierto reformismo, ¿no? Bueno, Vicente Fox y Marta Sagún colocaron ahí a Julio Di Vela, que había sido su comunicador en Guanajuato. Realmente ahí nunca ha intervenido el director del Politécnico y también nunca tuvo pues, la influencia para establecer una política que fuese del Politécnico. Dicho esto, no me parece algo mal. Quizás el tema sería que pues había que haber definido al Canal 11 desde hace tiempo como una televisión pública, llevarlo más allá para que no fuera solamente definida su política editorial por las cuestiones sexenales, sino que en ese muy buen manejo que tuvo a lo largo de años de televisión educativa, de programas de formación, etcétera, continuar por ahí, ¿no? Y durante la Cuarta Transformación, pues se mantuvo el tema, es del Politécnico, pero el director o la directora son designados por las áreas de comunicación social de Presidencia de la República, ¿no? De una u otra manera. En ese sentido, pues para los jóvenes que tomaron el canal por una demanda que era estrictamente del tema del Politécnico Nacional, pues me imagino que les pareció que estaban pegando en el corazón de algo donde iba a haber la posibilidad de una negociación, precisamente por las características del canal. Yo creo que le importaba más al gobierno federal que al Politécnico restablecer la situación que ahí ocurría, y luego pues, se tomó esta medida de transmitir desde otro lado, etcétera, no se interrumpió la transmisión. ¿Viste ese tema? Sí me parece que sería preocupante que la investigación tratara de encontrar pues, chivos expiatorios rápidamente de los daños que ahí ocurrieron, ¿no? Creo que habría responsabilidades compartidas de quienes pues, permitieron que esto pasara, se prolongara durante tantos tiempos, que fueron casi 2 meses, y bueno, pues que los jóvenes que yo he escuchado en algunas entrevistas hablan de que ellos hubieran permitido el paso a brigadas de mantenimiento, pero que esto no ocurrió, etcétera, ¿no? Pues estas cosas que pasan, que luego nadie tiene la responsabilidad de lo que ocurre, nadie sabe bien a bien qué pasa, pero me parece una falla lamentable, y sí sería terrible que se perdiera parte del acervo reunido a lo largo del tiempo por este canal, ¿no? Bien, gracias Arnoldo. María, ¿qué nos dices respecto a este tema de Canal 11, la retoma de las instalaciones, el contexto? Sí, pues mira, estaba viendo la nota justo de la jornada que los estudiantes dicen que no tuvieron que ver con los daños de la videoteca, claramente algo sucedió ahí. Y creo ahí, Julio, que pasa algo y que se va a ligar con algo que pasa en la universidad, que es que los estudiantes no están encontrando canales de comunicación con sus autoridades. Me parece que es necesario que empecemos a hablar fuera de que una teoría
de por qué se metieron las instalaciones y qué estaban haciendo esos estudiantes, es que los directivos tienen que estar conectados claramente con sus comunidades y encontrar soluciones a las demandas que están pidiendo los estudiantes. Me parece que los estudiantes, tienen que entender que se desdibuja el enemigo gobierno, que es un gobierno y lo tenemos que explicar, y lo digo porque yo lo quiero compartir, y perdón que sea autorreferencial, pero yo con mi sobrina, que ahora es una adolescente, le explico cómo eran las manifestaciones con Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, donde había represión, donde había gas lacrimógeno, donde habían esas cosas. Claro, ella ve una manifestación donde ya no hay eso, ¿no? Donde hay una contención, donde es otro el modelo. Y creo que los jóvenes lo que tienen que entender es que este enemigo Estado se ha desdibujado y que hay un Estado que sí escucha y hay un Estado que está buscando construir otras formas de construir esto que llamamos país. Y me parece que hay que estarlo explicando constantemente, pero eso va, y me parece que los directivos no pueden seguir siendo estas cúpulas que no entienden a las comunidades universitarias y que dejan que un problema que se puede resolver con diálogo, con recibir pliegos petitorios, dejan que esto se extienda y que se convierta en un problema como lo que vimos en la toma de las instalaciones del Canal 11. Y la implicación que eso tiene, porque me parece que muchos estudiantes del Politécnico podrían bien entender que es ahí como llega el mensaje de la presidenta a muchos espacios del país y lo mucho que implica que la gente escuche lo que se está diciendo a través de la presidencia. Estemos o no de acuerdo, es importante que se esté informando. Temoris, por favor. A mí me cuesta mucho trabajo, de hecho no puedo pronunciarme sobre, digamos, el movimiento de estos estudiantes que tomaron el canal, porque es un tema muy interno del Poli. Y tampoco conozco a estos chicos, ¿no? O sea, no sé su compañero o alguien como para decir si son, si representan a la comunidad o no. Que tuvieron poca exposición mediática, ¿verdad? De hecho, nosotros, por ejemplo, buscamos tener alguna comunicación y nunca pudimos tener un canal confiable, digamos, María, ¿verdad? Sí. O sea, fue como muy confuso. Sí. La verdad es que cuesta trabajo, igual que Temoris. Sí. Pero es sorprendente justo si eran... Ahora dicen que eran 20 estudiantes, que no se pudiera dialogar con 20 estudiantes, ¿no? O sea, imagínate cuando te llega una asamblea de estudiantes de 1,500 estudiantes, que va a ser el director, pues, o sea, no tengo idea, ¿no? Supongo que dentro de las capacidades debería estar el poder del diálogo. Adelante, o sea, en principio sí, y en principio quiero creer que es un movimiento legítimo, que es un movimiento que no sé qué tan representativo de la comunidad, por lo que dicen eran pocos, efectivamente, en una comunidad muy grande como es la del Poli. Pero tampoco puedo descartar como analista la posibilidad de que haya otro tipo de movimientos metidos ahí. O sea, no lo puedo saber. Entonces no me puedo pronunciar. En el pasado hemos visto movimientos estudiantiles que no lo eran o no lo eran totalmente, como el rector Ignacio Chávez sabrá, o Pablo González. Casanova. Ajá. Pero bueno, entonces, ya que no me pronuncio, lo que sí puedo decir es que, como todo el mundo, me quedé muy sorprendido cuando fue la toma del 11. O sea, yo me imagino que los trabajadores del 11 también se quedan así, ¿cómo? ¿Qué? O sea, porque nunca había ocurrido y nunca habíamos visto al Canal 11 como un activo en disputa en movimientos sociales o estudiantiles o sindicales, porque yo también podría tomarlo el sindicato en otro momento, ¿no? Entonces, yo sí creo que tiene que hacerse esta separación, porque sabemos que la dirección de canal no es nombrada por la dirección del Poli, o sea, es una formalidad, una estructura muy antigua, esta, la de que el 11 es parte del Poli, y hay que reconocer que no es, también para poderlo extraer al canal de estas disputas que corresponden a otro ámbito, al ámbito académico, el ámbito estudiantil. Pero más allá de eso, pues yo me sumo a María. Si hay divergencias, que las resuelvan, que existan maneras de resolverlas a nivel institucional. Tuvimos este asunto tan triste, tan grave, y creo que todavía no ha aclarado, de este profesor del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que se suicidó y que reveló la identidad de una menor de edad. Lo cual, este tipo de procedimientos, o sea, en comunidades grandes como la del James, obviamente que vas a tener problemas. Es un problema cultural del país,
la cosa sexual, no digo que ocurrió, no digo que no ocurrió, no lo sé, no tengo elementos, pero la institución debería tener maneras de procesarlo, de maneras que salvaguarden tanto a los alumnos y a las alumnas como al personal académico y a los trabajadores. Ya no es el primer problema que tiene el James de este tipo, que no saben procesarlo. O sea, tengo testimonios directos que no se han hecho públicos porque las personas interesadas no han querido llevarlo a lo público, han querido mantenerlo en otro plano, también para no golpear a la institución, pero las instituciones tienen que aprender a procesar esas cosas y parece que todavía no ha ocurrido. Por eso se generan todos esos movimientos estudiantiles y movimientos también de mujeres que dicen que no están resueltos los ambientes en donde son expuestas a ese tipo de acosos. Entonces tenemos un problema institucional ahí. Bien, vamos con Arnoldo Cuellar. Arnoldo, pues estamos con puros temas suavecitos. ¿Qué le vamos a hacer? Está el de la UNAM, ya con el anuncio de la posposición del inicio de clases para estos nuevos ingresos, que será a finales de este mes de agosto, y sigue pendiente la exigencia de decir, bueno, sí, se van a hacer exámenes presenciales nuevos, pero ¿qué onda con la empresa? ¿Qué onda con lo que está ahí en el fondo de este tema? La lupa puesta pues sobre dos instituciones, el POLI y la UNAM. La UNAM con los exámenes de admisión, pero también el POLI, que tiene lo suyo, el Politécnico Nacional. En fin, sobre la UNAM y todo este proceso, ¿qué nos dices, Arnoldo? Nomás establecer una diferencia, porque mientras el Politécnico sigue siendo una institución donde sus designaciones tienen mucho que ver la Secretaría de Educación Pública y donde hay una línea burocrática, ahí no hay una autonomía declarada y tampoco una, pues por lo menos ganada en el terreno por la comunidad politécnica académica. Pues hemos visto varias caídas de directores del Politécnico. Recuerdo cuando Osorio Chong recibió una manifestación de Politécnicos por el cambio de reglamento que pretendía Yolosóchitl, que como ella fue defenestrada ahí en ese cambio, ¿no? La doctora y maestra. Y en el caso de la UNAM es una situación muy diferente, porque la UNAM tiene una autonomía que se ha convertido en refugio de grupos políticos de élite muy ligados pues al priismo y yo creo que también al panismo de alguna manera, ¿no? Que han defendido ese espacio, que se han defendido de las corrientes progresistas que también existen en la misma UNAM, este grupo pues, de médicos que han mantenido muy la continuidad. Pues ahí recuerdo a Narro entrando y saliendo del UNAM, yendo al gobierno federal y haciendo campañas para el PRI, etcétera. Pero bueno, yo todavía recuerdo a Soberón y a todos, a Octavio Serrano, creo que era. Son grupos que mantuvieron excelentes relaciones con el poder político, que eran además, y las mantuvieron con el panismo, Julio Frenk, por ejemplo, ¿no? Sí. Que además han establecido una excelente y fluida relación con las cúpulas empresariales mexicanas, poniendo incluso ciencia al servicio de ellos, y ahí está la fundación esta que se llama FunSalud, donde varios rectores de la UNAM le trabajan a las empresas transnacionales de alimentos chatarra, bueno, no son alimentos, de productos chatarra, etcétera, para lavarles la cara. Entonces, la UNAM es otra cuestión. Lo que hace crisis es la gestión de ese grupo. Ahí nadie puede voltear a ver a la 4T y decirle que llegaron a echar a perder algo, porque estos cuates se han mantenido como un reducto, ¿no? Me parece pues muy interesante, muy emblemático que contraten a una empresa que entiendo que son egresados del TEC de Monterrey para que vengan y les resuelvan un problema, cuando la UNAM es una universidad que presume pues una calidad enorme y recursos humanos, porque ellos mismos no desarrollaron el sistema que pretendían, porque tenían que pagar tan caro un servicio que, pues digo que no hay escuelas de software, de computación, etcétera, de nuevas tecnologías, de tecnologías de la información y la comunicación en la UNAM que pudiera proveerles y garantizarles soluciones tecnológicas a los retos que seguramente plantea hoy pues la masificación de la educación, etcétera, el acceso, usar todo esto, ¿no?
en primerísimo lugar, y no los veo haciéndose cargo de sus responsabilidades al más alto nivel. Ya empezaron a caer cabezas, la secretaria administrativa o secretaria general, no recuerdo el dato, y se llevaron, por cierto, a un cuadro que estaba en Guanajuato, que fue digamos, el desarrollador del campus de la UNAM en Guanajuato, que se hizo con forma conjunta con los gobiernos panistas estatales hace más o menos 20 años, y que ha sido un éxito, también hay que decirlo, ¿no? Y que ha venido un poco a equilibrar a la educación pública con la privada, que era, pues, no había muchas opciones para los jóvenes en esta región, ¿no? Pero no veo que el rector se esté haciendo cargos, y me parece muy lamentable que pretenda culpar solamente a quienes son las víctimas, que son los estudiantes, y que ha generalizado de manera indebida las responsabilidades que ahí puede haber, ¿no? Bien. Arnoldo, gracias. María Vergara, ¿qué opinas sobre este tema? No, es un temón que cada hora se pone mucho peor. Sí, la verdad sí, es sí. que yo en un principio estaba muy indignada porque en cuanto vi que todo el mundo, la gente en general está hablando de una generación de tramposos, es que siento que este país odia a las juventudes. Sí. Y de verdad, yo no puedo. O sea, es inaceptable. Creo que todos los que trabajamos en mesas de análisis tenemos que parar esto y decirle a la gente, no son tramposos, son jóvenes que quieren estudiar y que quien cometió ese error es la UNAM. Hoy me acaba de enterar hace unas horas, compañeros, que la UNAM no es su primera vez con esta empresa. En 2025, durante su examen de la SUAYED, también la había contratado y también tuvo estos resultados atípicos. Lo acabo de publicar, de hecho sigo haciendo investigación porque quiero escribir un artículo, porque no puede ser, todos nos fuimos con la finta de que 2026 era la primera vez de Territorium Live y que esto le había pasado una vez. Pasó en 2025 en noviembre y la universidad no hizo absolutamente nada. ¿De quién es la responsabilidad? Y yo insisto, yo lo dije el sábado durante tu programa, Julio, sí. Hay algo que se llama responsabilidad personal. Es un principio jurídico, que es nadie puede ser castigado por lo que hizo alguien más. Y hoy lo que están pasando es, hay porcentajes altísimos donde se demostró que sí hubo no se sabe qué y no se puede acreditar, pero hay carreras en las que no sucedió eso y que mucha gente sí se esforzó para estar en la universidad y que invirtió en cursos y que invirtió en tiempo y que a la UNAM ahora le parece que puede adjudicar un examen de control, que es un examen de admisión. Yo ayer estaba con los estudiantes que estaban afuera de rectoría y la verdad es que me parece injusto que además de todo el mundo hablando de los tramposos, nadie se ponga en el lugar de lo que implica entrar a la universidad. Pasa dos cosas y lo quiero dejar para la gente. La de universidad publicó listas de seleccionados. Pasaron 2 meses de la aplicación del examen y cualquier crítica pedagógica al examen es que del 50 al 80% de los contenidos se te olvidan después de un examen. Han pasado 2 meses. ¿Qué piensa la universidad? ¿En qué momento pensaba? O sea, le creo que quiera aplicar un examen de control a 1 o 2 semanas de haber hecho el primero, pero son 2 meses y publicó una lista de seleccionados. Entonces, además de que se suma el principio de responsabilidad personal, también hay algo que se llama personalidad de la pena, que es que nadie puede ser castigado por lo que hizo alguien más. Y parecer la universidad dice, bueno, pues no me importa si hiciste o no hiciste bien con esfuerzo tu examen, pues todos se van a lo mismo. Y a mí me parece que no. La universidad tiene los mecanismos de ver por huella digital qué fue lo que pasó en cada uno de esos exámenes y me parece que está eludiendo la responsabilidad de hacer eso que les digo, no es nuevo. Yo me acabo de enterar entrando aquí que la universidad ya lo había hecho en 2025 y que tuvo los mismos resultados y que no hizo nada y contrató a la misma empresa. O sea, yo si veo que la universidad en 2025 para su sistema abierto y a distancia le pasa esto y cambia de empresa, bueno, pues dices, bueno, al menos lo notó y cambió de empresa. Pero hizo exactamente lo mismo. Que veo un Eduardo Lomelí totalmente desconectado, Leonardo Lomelí, desconectado completamente de los universitarios, de los problemas de los aspirantes y que además no es cosa menor, porque alguien también en Twitter decían, bueno, es que la universidad no gastó. Le cobró a cada uno de los aspirantes 490 pesos y da un total de 77.5 millones de pesos que lo hizo para pagarle a una empresa privada. Entonces muchos dicen, no, es que la autonomía de la UNAM, bueno, pues es que hay que criticar porque entregaron la autonomía universitaria a una empresa privada para hacer uno de sus procesos más sustanciales, que es la selección de nuevos estudiantes en la universidad. Y me parece que hay varios debates que hay que dar, no hay que negar, y yo lo decía, ¿por qué? Porque la universidad es ahí donde las juventudes van a empezar su proyecto de vida, sus procesos políticos y la transformación del país empieza en todas las universidades. Y tenemos que ver que lo que sucede en la UNAM no quede como, bueno,
pues ya hacen el examen y se resuelve. ¿Qué van a hacer con los puntajes que ya se obtuvieron? ¿Los van a promediar? ¿Se van a olvidar? Y me parece que las soluciones que están haciendo es para que el rector parezca desapercibido. Uno, porque le adjudicaron el contrato a una empresa que ya lo había hecho mal una vez antes. Y dos, el tema de los tramposos me parece que es para encubrir lo que realmente le pasó a la universidad, que es un descuido académico, es un descuido son las personas que se van a incorporar a la universidad. ¿Qué te pasa? ¿Por qué se diste ese procedimiento? Claro. Bien, Temoris, ¿cómo ves de todo este poliedro universitario? Primero me gustaría comentarles que alguien en el chat me pidió aclarar. Yo no estoy descalificando las denuncias de las chicas sobre el acoso sexual. Estoy diciendo que todavía no hay mecanismos institucionales que permitan erradicar ese ambiente, donde haya seguridad para todo el mundo, para estudiantes y estudiantes, para profesores, para trabajadores, para todo el mundo. O sea, todavía no se ha resuelto ese tema, por eso sigue habiendo denuncias. O sea, no se confundan. Y luego también me pidieron aclarar algo de un nombre que no, esa aclaración no la entendí, creo que no se escuchó bien o algo así. Pero bueno, lo pagaron los estudiantes, sigue siendo un presupuesto de la universidad, o sea, sigue siendo, pagaron 101 millones a Territory Life, hubo 77 millones pagados por lo que pagaron los estudiantes. Esa diferencia es dinero, son millones de pesos, o sea, son 24 millones de pesos que pueden servir muy bien para que la gente tenga mejores laboratorios o lo que sea. Claro. Despidieron, echaron, agarraron de chivo expiatorio a la secretaria Patricia Dávila y el rector, que no supo que iban a contratar una empresa privada, no supo que iba a costar el doble de lo que había erogado la universidad el año anterior en un examen presencial. No supo que había que ya había sido detectadas estas anomalías que tú mencionas. Sí, y costó más caro. El año pasado costó 50 millones, hoy nos costó 101 millones de pesos. Sí, entonces, es que no es que no sepa, hoy queda demostrado que ya había contratado esta empresa y Lomelí sabía lo que había pasado. Pero, y además otra cosa, parece, a ver, la forma de engañar es muy sofisticada. Montaron unos aparatos muy complejos. Los inventaron nada más porque se les ocurrió, porque leyeron, es que hay 8 o hay 20 candados que no sé. Entonces, ¿cómo supieron cuáles eran los candados y cómo romperlos, cómo brincárselos? Fue costoso engañar al sistema, porque son mecanismos muy sofisticados y tú debes tener información sobre cómo funciona el sistema para poder brincártelo. ¿Cómo se pasó esa información? ¿Por qué privatizar en primer lugar? ¿Por qué tenía que hacer una empresa privada? La UNAM fue la universidad puntera, la cabeza en América Latina en el proceso de informatización en los 90s y todavía a principios de ese siglo. ¿Cómo es que ya se quedó tan atrás? ¿Y qué grupo político que la controla es el que ha permitido este deterioro de sus sistemas informáticos al grado de que necesita contratar, o dicen que necesita contratar una empresa privada para llevarlo a cabo? Entonces, ahí llegamos a ¿y cómo se eligen las autoridades de la universidad? Sí, bueno. ¿Cómo se elige el rector? ¿Cómo se eligen los directores de las facultades? ¿Quién escoge a los miembros de la Junta de Gobierno? ¿Por qué hay ese divorcio absoluto entre la comunidad universitaria en general y la Junta de Gobierno? O sea, esto debería llevarnos no solamente a que el rector Lomelí asuma sus responsabilidades individuales, que no puede nada más echar a la secretaria general y ella él tuvo que intervenir, pero también a quién pone y coloca a los rectores, que están todos absolutamente divorciados de la comunidad. Bien, pues son las 2:51 p.m. Vamos a ir con el segmento de los postrecitos. Tenemos como 3 minutos cada quien para un postrecito extendido. Arnoldo Cuéllar, por favor. Pues mira, estamos, pues yo estoy muy contento y además muy asombrado porque la investigación que hicimos hace aproximadamente mes y medio, ya no recuerdo, mes y medio, 2 meses, sobre el tema de la empresa Seguritech,
el monopolio de la venta de cámaras y sistemas de seguridad pública a los gobiernos de los estados, gobiernos panistas, gobiernos mayoritariamente panistas, pero también de Morena, también del PRI, fue retomada por un medio de comunicación. Aquí no sé si aceptes que haga yo propaganda de otro medio, Julio. Pero con todo gusto, Arnoldo, por favor. ¿Qué medio? Mira, me ha llegado por varios lados. Es una página de Facebook y página de YouTube que se llama Mundo Beto, que aparentemente hace un documentalista de nombre italiano, ahorita se me escapa el nombre, pero el tema es que hizo 2 partes con un resumen muy exhaustivo, muy bien hecho, muy profesional. Nos da el crédito a PopLab sobre pues, todo lo que contiene el reportaje, que es un reportaje amplio en 4 partes. Y lo asombroso es que el primero de sus posts tiene 7.1 millones de vistas y el segundo tiene 1,5 millones. Y bueno, pues esto demuestra que cuando haces periodismo de investigación, incluso desde páginas como es PopLab, que estamos en León, Guanajuato, que probablemente no tengamos el alcance de muchos otros medios, y cuando este tema está planteado con rigor, pues empiezan a pasar estas cosas. Nos ocurrió ya cuando hicimos aquel trabajo sobre el eterno fiscal guanajuatense Carlos Amarripe, que a la vuelta de los meses y de los años fue circulando muy profusamente y siendo citado por varios medios de comunicación. Y aquí sobre todo el tema es en manos de quién están nuestros datos, en manos de quién están los rostros que toman las cámaras. No sirven de ninguna manera para frenar a la delincuencia, implican un gasto excesivo que a veces ocupa los presupuestos de los gobiernos casi en su totalidad, los que están destinados a la seguridad pública, en detrimento de patrullas, de capacitación de policías, de salarios dignos, etcétera, y que parece representar un gran negocio para la empresa y para los políticos que la contratan. Entonces, qué bueno que esto siga dándose a conocer y avanzando, ¿no? Bien, Arnoldo, felicitaciones por el trabajo que hacen, que es espléndido y que habla muy bien de los trabajos de investigación y de periodismo de PopLab. La rentabilidad del miedo es el reportaje, y ojalá quienes vean esto también vayan a la página a leerlo. Bien. Gracias. Bien, al contrario, gracias a ti. Postrecito, María Vergara, lo que quieras aportar, recitaciones, recetas de cocina, declamaciones, invitaciones a obras de teatro o análisis de lo que tú quieras, por favor. Pues nada, yo sí voy a insistir con el tema de los jóvenes, Julio, perdón. No, claro. Pero es que yo sí creo que tenemos que entender que la confianza en una universidad pública no se construye únicamente mediante los exámenes dificilísimos que pueda poner, sino también que garantice que la decisión que tome una universidad respete los principios básicos de legalidad, y hoy el precedente jurídico que ha tomado la universidad me parece que es el peor, y estamos en el peor de los escenarios posibles, y yo creo y le apuesto a que podemos transformar una universidad. Yo pienso, cuando yo estaba en la universidad fue el mejor espacio donde yo pasé mis mejores horas, y yo quisiera que miles de jóvenes pudieran entender que desde ahí se puede cambiar el país, que desde ahí se puede soñar, desde ahí se pueden pensar muchas cosas, y quiero que esos jóvenes dejen de llamarles tramposos, porque son jóvenes que se han esforzado y que quien ha aplicado un examen sabe lo terrible que se defina tu vida en un examen, así se siente, y que hoy tendríamos que, hoy como sociedad, entender que están en ese momento y que hay que apoyarlos y que no hay que ponerles ni adjetivarles ninguna otra cosa. Entonces, solo eso. Muy bien, muchas gracias. Temoris, por favor, postrecito. Ya hace un momento que Arnoldo estaba hablando de un lugar que se llama Mundo Beto, que era un documentalista. Yo dije, a ver, ¿cómo? ¿Está jugando o qué? Pero ya cuando dijo que italiano, pues ahí ya no. Pero bueno, ya que él no mencionó a mundoabierto.info, yo sí que traemos esta semana lo de la base rusa en Cuba, que según Donald Trump existe una base en Cuba rusa que pone en peligro la seguridad de Estados Unidos. Declaró una emergencia nacional y con base en eso se puso a estrangular a 11 millones de personas. Bueno, pues el New York Times verificó la existencia de esta base con un reportero que estaba en Washington, no fue a Cuba, hasta la describió, dijo que hay un montón de antenas. Y pues una reportera cubana fue a verlo y encontró no una base, sino una universidad, y a cubano con rasta que dice, oye chico, yo soy espía ruso, ¿te parece que soy espía ruso? Entonces, bueno, traemos eso, pero además que es empleado, no es una broma, está empleado para justificar el estrangulamiento de 11 millones
de personas. Eso es este tema. Y lo otro es que estoy buscando que la revista Nexos acepte una réplica mía al comunicador Ezra Shabot, que salió a hacer también, a su vez, una réplica a otro texto, en donde justifica el genocidio. No lo llama, Claro. es una operación muy complicada, porque por un lado tiene que justificarlo y por otro lado no admitir que existe. Pero lo hace con un argumento muy raro. Dice, si se admite que hay genocidio en Gaza, entonces tiene razón Vladimir Putin cuando dice que hay genocidio ucraniano contra el este. Entonces, espérate, entonces como no queremos una cosa, entonces no va a haber la otra. Ok. Y a pesar de que hay decenas ya de instituciones, organizaciones que han documentado y verificado el genocidio de todos los colores y sabores para como quiera el señor Shabot, y si no, también hay figuras muy importantes y muy respetadas en Israel que han dicho lo que hay en Gaza es genocidio, pero es un debate antiguo. Entonces estoy buscando que lo publique la revista Nexos y si no lo quieren hacer, pues entonces voy a publicarlo en mundoabierto.info también. Muy bien, muy bien. Bueno, pues así llegamos a la parte final de este programa. Arnoldo Cuéllar pide... Para la omisión que tuve, el documentalista se llama Alberto De Filippis, entiendo que es italiano, que trabajó en Euronews, que tiene todo un sistema de canales en redes sociales, nada más. Perfecto. No estaba dando el crédito. Bien. Arnoldo, muchas gracias. Nos quedamos aquí unos minutitos todavía para despedir el programa, pero gracias, Arnoldo. Hasta pronto. Gracias. Chao. Nos vemos. Saludos a la mesa. Gracias. Chao. Bueno, pues estamos ya cerrando. Qué días tan intensos, ¿no? Con muchas actividades, con muchos temas. No descansa el ciclo de los temas conflictivos, ¿no, María Temoris? Bueno, María, dale un trancazo. No, me quedé pensando justo en Cuba, o sea, qué bueno que lo mencionaste, Temoris, porque justo creo que la intoxicación discursiva de lo que son capaces de hacer los medios de comunicación es el ejemplo Cuba. Todo el mundo piensa que Cuba es lo que no es Cuba. Y creo que nos ha costado mucho trabajo decirle a la gente todo eso que se dice de Cuba ha estado mal y ha sido impulsado por un país que piensa que todo el hemisferio le pertenece y que tenemos que luchar por la soberanía de nuestras repúblicas. Y entonces este ciclo de lucha, soberanía, estados, libertad de expresión es complejo y parece que no va a parar. El año inició fuerte y va a terminar muy fuerte, al parecer. Vamos en agosto, Temoris, empezó con lo de Nicolás Maduro, con el asalto, el bombardeo, todo, y ve cómo vamos, cómo iremos a cerrar. Pero no solamente son todos casos de un lado, también hay del otro. De hecho, hoy se está dando uno en el estado de Michigan, hay elecciones primarias, claro. y hay un candidato, hay un aspirante a candidato, ¿no? O sea, ahí primero los partidos votan entre sus militantes y a veces entre sus simpatizantes, no siempre son militantes, depende del estado, pero está este aspirante que es un musulmán, Abdul El Sayed, y es pro-palestino y está enfrentándose a una aspirante que es la del directorio del partido y también que AIPAC, que es este lobby, bueno, es una de las organizaciones del lobby pro-Israel, ha invertido $30 millones en destruir la imagen de Abdul El Sayed. Y a pesar de eso, le llevan, según las encuestas, Abdul El Sayed 15 puntos de ventaja a la candidata pro-israelí. Y esto es parte de un cambio profundo que estamos viendo. El trumpismo está realmente cambiando Estados Unidos, pero no en el sentido que ellos querrían. Y hay que ver qué tanto, porque finalmente el establishment neoliberal estadounidense es muy poderoso. Sí. Y tienen muchos instrumentos, pero hay muchísima gente, tanto entre los demócratas como entre los republicanos, que se están hartando de muchas cosas. Y por eso vimos el triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York el año pasado y el de varios aspirantes socialistas dentro de los demócratas, y también que varios de los disidentes del trumpismo están diciendo que van a fundar un partido nuevo, lo cual pues nos conviene que la derecha se divida y que se debilite. Donald Trump está en mínimos históricos de aprobación. Sí. María, ¿es sensato pensar o suponer que después de noviembre, si se da una derrota del trumpismo, se aminore estas estrategias
continentales de control y de injerencia, o finalmente el aparato y el sistema gringo sigue adelante con derrota o no de Trump en las elecciones de noviembre. Pues fíjate que lo he hablado con una compañera estadounidense, a la cual le llamamos la gringa buena, la única. La única. Hay varias, hay más. Tengo mis dudas. Bueno, pero justo lo que Tenemos a habla. David Brooks, el corresponsal de la jornada. Bueno, mujer gringa Sí, buena es todo lo una. Bueno, lo que hablamos es que nosotros pensamos mucho en términos de América Latina. Y ella me decía, yo como estadounidense, me parece que republicanos y demócratas casi que es lo mismo. Nada más que unos ocultan lo que van a hacer, mientras otros lo exponen abiertamente. Yo creo que la política, la geopolítica de Estados Unidos no va a cambiar y creo, y a mí es lo que profundamente me duele, es que no tuvimos una integración latinoamericana real de países de América Latina que estuvieran pensando que tenemos derecho a elegir nuestro propio proyecto político. Y hoy veo el antecedente, el precedente que veía, que algunos en los comentarios estaban molestos por mencionar la referencia de Venezuela, que es otro estado con una intoxicación discursiva brutal. Es que normalizamos el bombardeo a una ciudad capital. Imagínense bombardear Ciudad de México. Yo conozco niños venezolanos que tuvieron el trauma de ver cómo se ponía el cielo naranja y ver caer las bombas, de ver cómo se hacía catástrofe toda una noche. Y si normalizamos eso, así empezó Gaza, la normalización de Gaza. Y hoy no me parece que en el mundo ya debemos de parar estas normalizaciones discursivas contra estados que lo único que están haciendo es balcanizar América Latina. Lo que hacen es que si no sabemos cuál es la historia de Haití, yo lo menciono permanentemente, la independencia de México se pagó con dinero de Haití, lo mandaron a través de Javier Mina. Haití es importante para la historia de México. Si no entendemos la historia de Colombia, Venezuela, Brasil y los países que integran América Latina y el Caribe, estamos perdidos porque no nos estamos dando cuenta que la división que aplicaron en Medio Oriente es lo mismo que nos vienen a hacer América Latina. Entonces, insisto y siempre defenderé, lo que sucedió en Venezuela me parece brutal y me parece que no va a ser un cambio de política de los Estados Unidos. Bien, pues yo aprovecho ya en este cierre del programa para invitarles hoy a las 8 de la noche. Estaré en el programa Desinformativas con Marcela Lecuna a las 8 de la noche. Allí está el lugar en el que pueden ver el programa a las 8 de la noche en YouTube. Es de 8 de la noche a 9 más o menos y todo el mundo me dice que vaya muy sueltito y muy dispuesto porque son preguntas de todo y como todo. Ya le dije a Marcela de lo que hablemos con toda soltura, con mucho gusto y con mucha oportunidad. Y también les invito a que quienes tengan la oportunidad, es decir, eso es hoy a las 8 de la noche. Y estaré en el Chamuco mañana con Aldo Sánchez, también en una entrevista con Aldo Sánchez, compañero nuestro en las recomendaciones de fin de semana. Y el sábado estaré a la 1 de la tarde en la librería Porrúa de Argentina 15 para la presentación de este importante libro que se llama Gobierno de Izquierda, documental de derecha, privatización del cine de no ficción en México. Los autores son Carlos Mendoza, el director del Canal 6 de Julio, cronista social de las luchas del pueblo mexicano, y Alejandro Ponce Díaz. Vamos a hacer la presentación, José Felipe Coria, académico de la UNAM y crítico de cine. Él sí sabe de cine. Y yo voy ahí, pues bueno, ahí de colado, pero ahí estaré también. Este sábado, 1 de la tarde, librería Porrúa, Argentina 15. Y bueno, pues a ver qué sale de esta nota. Miren, la Conferencia Episcopal Mexicana dice que México recibe esta noche al cardenal Pietro Parolin, Terzalogia, secretario de Estado de la Santa Sede, que viene a fortalecer las relaciones entre la Santa Sede y México en vísperas de los 35 años del restablecimiento de las relaciones Iglesia-Estado. Su agenda contempla encuentros con autoridades mexicanas, con el Diálogo Nacional por la Paz y la Conferencia del Episcopado Mexicano. Será una oportunidad para compartir nuestro anhelo de que su santidad León XIV visite a la Virgen de Guadalupe y a México. ¿A qué les huele? Como que se está preparando la visita del Papa a México, María. Oye, y Parolín fue uno de los candidatos fuertes a Papa. Sí, así es. Bueno, Papa, mira, ahora que pasó con todo el tema de la UNAM, tendríamos que leer el texto del Papa sobre la inteligencia artificial y que le responde, que me parece que es bueno, lo dejo ahí como un dulcecito en el programa hay que entrarle a la discusión. Postrecito. Bueno, pues ¿qué les parece si juntos despedimos? Le agradecemos hoy aquí a nuestros anfitriones 222 Media que nos han permitido estar aquí
con todo, estuvo muy bien todo el trabajo que realizamos. Así, digo, no nosotros, sino ellos técnicamente, y también ustedes. Es un trabajazo. El trabajo difícil es el no técnico. saben cómo la hicimos de bien. No, el trabajo técnico y los invitados opinantes que han sido ustedes. Entonces, bueno, pues gracias y nos vemos en la próxima. María, muchas gracias. Temoris, gracias. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos mañana.